En el caso del libro, este tema está dividido en dos capítulos. Un capítulo sobre el catabolismo y un capítulo sobre el anabolismo o la biosíntesis, ¿verdad? El 17 y el 21. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito ahí de todo. Tenemos el, pues el sistema digestivo, ¿verdad? Como ustedes sabrán, pues uno consume los alimentos, pasan primero, este, digamos, en la parte de la boca, que hay una amilasa que ayuda pues a la digestión eh, pues de los carbohidratos, de los almidones, ¿verdad? En el estómago, por ejemplo, hay ácido clorhídrico y hay pepsina y proteasas, ¿verdad? Que ayudan en la parte de los em, de las proteínas. Pero en el caso de los lípidos, dice que la digestión de los lípidos ocurre en el intestino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahí tenemos las sales biliares, ¿verdad? Las sales biliares ayudan a formar emulsiones, ¿verdad? En las cuales las grasas pueden ser transportadas, ¿verdad? Las sales biliares o los ácidos biliares, eh, pues habíamos hablado un poco, ¿no? De que ellos tenían la estructura esta del, del ciclopentano eh, perhidrofenantreno. ¿Verdad? Esta estructura de anillos, tienen ahí algunas cadenas laterales. En general, ellos se ven como de esta manera. Tienen una, un tipo de conformación como de media luna, ¿verdad? Que se puede ver acá. Esa es como la estructura típica de estos compuestos. Típicamente, en las sales biliares están conjugados con glicina, ¿verdad? Por ejemplo, ácido, eh, el, pues el conjugado, digamos, del ácido glicólico con glicina o el conjugado del ácido glicólico con taurina, ¿verdad? O el, por ejemplo, el quenodesoxicólico, igual conjugado con alguna de estos dos. Clásicamente son los que componen las sales biliares. Dice acá que más de la mitad de los 800 miligramos al día de colesterol que consume un ser humano, perdón, se destina a la biosíntesis de sales biliares y un 50 miligramos a la biosíntesis de hormonas. ¿Verdad? Los ácidos biliares o sales biliares libres son el 2% de la bilis y tienen un pH que anda entre 5.2 y 6.2. ¿Verdad? Por ejemplo, acá están los conjugados con ¿verdad? Del ácido glicólico, perdón, del ácido cólico con la glicina, el glicocólico, ¿verdad? Y del ácido cólico con la taurina, el taurocólico. Bueno, dice acá em, estos conjugados constituyen el 70% de la bilis y poseen pKas que son mucho menores, ¿verdad? Eh, Especialmente esta, ¿verdad? El, el- el- el grupo ¿verdad? Hace bajar bastante la pKa, lo hace un compuesto mucho más ácido. Este, Dice que los conjugados con taurina representan más del 20% de la bilis y que sus valores de pKa son inferiores a 2. Ok. Em, Entre las funciones de estos, bueno, aumentan
la lipasa, la función de la lipasa pancreática, ¿verdad? Al generar este tipo de emulsiones, también reducen la tensión superficial, ¿verdad? Para formar esas emulsiones de grasas. Contribuyen a dispersar los líquidos en partículas y favorecen también la absorción de algunas vitaminas liposolubles, ¿verdad? Es decir, son principalmente una herramienta de vehiculización. Perdón, como segundo paso tenemos que las lipasas intestinales degradan los triglicéridos, ¿verdad? Bueno, las lipasas, digamos, actúan sobre la parte insoluble, ¿verdad? Los triglicéridos son meramente insolubles. Dice que actúan sobre las posiciones SN1 y SN3, ¿verdad? Las posiciones de los ácidos grasos se clasifican de esta manera. De hecho, recuerdo que alguien para la primera parte, cuando habíamos descrito los lípidos, me había hecho una pregunta sobre la estereoquímica de los ácidos grasos. Digamos, el glicerol puede adquirir cierta estereoquímica, ¿verdad? En caso de que los grupos 1 y 3 sean diferentes. En ese caso, digámoslo así, cuando proyectamos una estructura de Fischer de esta forma, lo que hacemos es definir una como la posición 1 y la otra como la posición 3. Es un poco arbitrario, ¿verdad? Porque, pues, digamos que si yo cambio el grupo 1 por el 3, que podrían ser de ahí sencillamente ácidos grasos, pues estaría invirtiendo la estereoquímica. Es decir, que esta estereoquímica del glicerol realmente se utiliza más para clasificar las posiciones, ¿verdad? 1, 2 y 3, más que el hecho de que signifique algo, ¿verdad? Porque el glicerol finalmente libre, pues no tiene estereoquímica. Bueno, dice acá que las lipasas, bueno, son bastante universales, hay en animales, en plantas, en microorganismos, que son monoproteicas, se activan por la hidrólisis de un péptido. Y bueno, existen esterasas también que hidrolizan esteres solubles. Dice acá, bueno, las lipasas son alfa específicas, ¿verdad? Es decir, la posición esta de los grupos depende, ¿verdad? Hay algunas que pueden actuar sobre los 3, sobre el 1, 2 y 3, hay otras que actúan sobre el 1, 2, y hay unas que actúan sobre el 2, 3, para obtener ¿cómo se llama? Los dos monoglicéridos. Es decir, si yo tengo una que actúa sobre el 1, 2, 3, usualmente lo que hacen, perdón, es hidrolizar un ácido graso del extremo, ¿verdad? Por ejemplo, acá el 1, ¿verdad? Y esta daría un 2, 3. O en este caso la 3, ¿verdad? Para darme un 1, 2, ¿verdad? Y después tendría una que actúa sobre el 1, 2 o sobre el 2, 3 para hidrolizar el que resta y dejar el 2, ¿verdad? Profe, disculpe. Ujú. ¿Podría volver a explicar esto? Es que no me quedó claro. Ok, vamos a ver. Este es el triglicérido, ¿verdad? El que tiene los 3 ácidos grasos. Entonces, sobre este puede actuar una enzima que hidrolice tanto el de este extremo, ¿verdad? Para darnos, imaginémonos, este es el 1, el 2 y el 3, ¿verdad? Si hidroliza el de este extremo,
que sería el que está en la posición 1, me quedaría uno que tiene 2 y 3, ¿verdad? Y aquí tiene el OH libre, el glicerol, ¿verdad? O podría actuar sobre este otro extremo, sobre el número 3, ¿verdad? Aquí yo tengo 1, 2 y 3. Si hidroliza el del extremo 3, ¿verdad? Entonces aquí tengo 1, 2. ¿Verdad? Este de aquí otra vez es el 2, 3, ¿verdad? Porque el 1 está libre y este sería el 1, 2 porque el 3 está libre. Entonces, una segunda enzima podría actuar ya sea sobre este o sobre este, hidrolizando el del otro extremo, ¿verdad? Por ejemplo, acá si se hidroliza el 3, bueno, ya tengo libre en la posición 1 y 3 y me queda todavía el de la posición 2. O en este caso, si se hidroliza el de la posición 1, ¿verdad? Aquí tengo 1, 2 y 3, me queda libre 1 y 3 también y me queda todavía el de la posición 2. Entonces, de este ácido graso que está ahí en esa posición 2, ahorita nos referimos. ¿Entendido? Sí. Sí, profe. Algo se quedó pegado aquí. Vamos a ver. O sea, la idea es, ustedes recuerdan, bueno, tenemos, digamos, cuando tenemos los ácidos, los ácidos grasos, nosotros decíamos que los ácidos grasos en el organismo no se encuentran como ácidos grasos libres. ¿Por qué? Porque si este estuviera en una concentración alta de esta manera, al pH fisiológico, formaría un jabón, ¿verdad? Y al formar un jabón, pues, sería letal en la sangre, ¿verdad? Entonces ellos se almacenan en esta forma, en la forma de triglicéridos, ¿verdad? Que son conjugados con el glicerol, ¿verdad? Ustedes recuerdan, son ésteres, ¿verdad? Tenemos el grupo éster, que es la conjugación de un ácido graso o de 3 ácidos grasos, ¿verdad? Con la raíz del glicerol, ¿verdad? Cuando pensamos en iniciar a degradar el glicerol, el primer paso sería separar los componentes, ¿verdad? Aunque en la sangre ellos prácticamente no están como ácidos grasos libres, pues una pequeña cantidad sí podría estarlo, ¿verdad? Una pequeña cantidad que no vaya a generar pues ahí un efecto tensoactivo muy alto. Entonces, para degradar tenemos enzimas, ¿verdad? Podemos tener una enzima que actúe sobre el triglicérido, o sea, el que tiene los 3 ácidos grasos, para romper alguno de los, para hidrolizar, ¿verdad? Sería metiendo agua y rompiendo este enlace. Uno de los que esté en los extremos, ya sea en este extremo de acá o en este extremo de acá, ¿verdad? Esa segunda enzima también podría actuar sobre el otro extremo, sobre este de acá o este de acá. Ya esto sería sobre el diglicérido, sobre el cual se ha removido uno de alguno de los extremos, ¿verdad? Esta flechita de arriba representa cuando se ha removido el de este extremo de arriba y esta flechita de abajo representa cuando se ha removido el del extremo de abajo. ¿Verdad? Entonces, esta segunda hidrólisis sería del otro extremo, ¿verdad? Por ejemplo, en este ya se hidrolizó el extremo de abajo, ahora se hidroliza el extremo de arriba para liberar el segundo ácido graso. Y aquí ya se hidrolizó el de arriba, pues ahora se hidroliza el de abajo. Entonces, estas enzimas, estas lipasas pancreáticas, lo que quiere decir esto es que podrían actuar sobre triglicéridos o diglicéridos, pero hidrolizando el enlace de los extremos. Y este del medio, pues todavía se va a quedar por ahí. ¿Está un poco más claro? Ok.
Por mí sí, profe. Excelente. Ok, dice acá entonces, su acción favorece la absorción de los lípidos, pues tridiglicéridos no cruzan la membrana intestinal, ¿verdad? Es decir, que el restante monoglicérido sí podría cruzar esa membrana. Su pH óptimo es cercano a 8. Prefieren grupos acilos de 4 a 10 carbonos y no diferencian entre saturados e insaturados. También una cosa, el intestino tiende a ser alcalino, ¿verdad? Pues el estómago es ácido, ¿verdad? Y el intestino tiende a ser alcalino. Dice acá, los ácidos grasos liberados son removidos rápidamente por la formación de jabones de calcio, ¿verdad? Dice que los jabones se insolubilizan y esto ayuda a remover el producto, ¿verdad? Es decir, quedan como un caltrato del ácido graso, ¿verdad? Y eventualmente pues son absorbidos. Y dice, bueno, los monoglicéridos, aquí dice glicéridos, ¿verdad? Esto sería una G. Bueno, los monoglicéridos y los ácidos grasos continúan la ruta hacia el intestino. Dice acá que se han encontrado hasta un 20% de 1 y 3 monoglicéridos, pero que se puede pensar que su presencia se debe a una migración no enzimática, es decir, que el grupo, pues, de alguna manera, por mismos procesos, digamos, químicos, se podría hidrolizar y esterificar en otra posición, ¿verdad? O sencillamente desplazar de una posición a la otra. Dice acá que, bueno, también hay lipasas gástricas, ¿verdad? Que tienen muy baja actividad. Es decir, en el estómago, ¿verdad? Digamos, todavía esta parte como de las lipasas gástricas, pues, como la actividad es tan baja, realmente uno piensa como que en un adulto pues no tienen mayor función, ¿verdad? Pero, bueno, dice acá, el pH óptimo está cercano al neutro, ¿verdad? Entonces, pues, como el estómago es tan ácido, realmente no son muy funcionales. Sin embargo, pues se cree que el rol puede ser, por ejemplo, en el caso de los bebés, ¿verdad? Pequeños, que pues la leche tiene lípidos que están muy, muy emulsificados. Entonces, pues a pesar de que la enzima no sea así como muy eficiente, tal vez la lipasa pueda tener cierta actividad ahí. Dice acá, bueno, las lipasas del tejido adiposo también son alfa específicas. Tienen sensibilidad a la acción hormonal, particularmente de la epinefrina. Y bueno, las lipasas de monoglicéridos son especialmente activas con el 2-monoglicérido, ¿verdad? Que era el que nos había quedado, ¿verdad? Este de acá. Para liberar el último ácido graso y el glicerol. En el caso de las lipasas vegetales, también, ¿verdad? O sea, las plantas, pues, muchas plantas generan pues una cantidad de aceites, ¿verdad? Que también requieren tener lipasas en caso de que se requiera la degradación. Entonces, bueno, dice existen una gran variedad de semillas. Algunas de estas sí funcionan a un pH muy bajo, ¿verdad? Por ejemplo,
dice 4.3 en el frijol del castor o del ricino. Bueno, y tiene un mecanismo parecido al de las otras enzimas. En el caso de las fosfolipasas, ¿verdad? Pues aquí, digamos, cuando el sustrato está fosforilado, podríamos tener varias, ¿verdad? Por ejemplo, aquí son varios tipos: fosfolipasa 1, lisofosfolipasa, fosfolipasa B, y otras lipasas, ¿verdad? En general, que hidrolizan este primer enlace. Aquí en el medio, la fosfolipasa 2 o la fosfolipasa B tendría actividad, ¿verdad? Estas son como clases, ¿verdad? Es decir, que varias enzimas pueden pertenecer a estas clases. Ustedes ven, por ejemplo, que la fosfolipasa B tendría actividad sobre estas dos. Bueno, en bacterias hay una fosfolipasa C también que desfosforila el compuesto. Y en plantas hay una fosfolipasa D que más bien rompería la cadena lateral. Entendemos, ¿verdad? También que todos estos mecanismos de romper estos enlaces son hidrolíticos, ¿verdad? Se trata de meter aguas, ¿verdad? Para dejar de un lado el OH y del otro lado el carboxilo. Esa parte sí está clara, ¿verdad? ¿O no? Como hacer la hidrólisis de un éster sería. Profe, si podría ser un ejemplo nada más rápido, tal vez como para refrescar el tema. Ok. O sea, ese tipo de hidrólisis es cuando tenemos digamos, cuando tenemos un éster, ¿verdad? Y le ponemos agua. Eso nos darían dos tipos de producto, ¿verdad? Uno en el cual vamos a tener el ácido carboxílico. Vamos a ver que me quedó muy feo. Y en el otro, no, perdón. En el otro lo que voy a tener es el alcohol. ¿Verdad? En orgánica, uno veía reacciones en las cuales el agua funcionaba como nucleófilo, ¿verdad? Y hacía este tipo de reacciones, ¿verdad? Con catálisis ácida, ¿verdad? Y finalmente, pues este H más de arriba se perdía, el anillo se volvía a cerrar y nos quedaba de un lado el OH y del otro lado el alcohol. Eso, digamos, es una hidrólisis sencilla. Lo que ocurre en este caso, pues, es que la catálisis no sería ácida, sino que sería enzimática, ¿verdad? Tendríamos un complejo enzima sustrato, ¿verdad? Posiblemente primero ocurre la reacción hidrolítica dejando un intermedio acil-enzima, ¿verdad? Y después ocurre la segunda parte en la cual se termina de liberar el grupo acilo, ¿verdad? ¿Está un poco claro esto? Sí. De mi parte, sí, profe, gracias. Ok. ¿Sí recuerdan ese tipo de reacciones?
Ok. Dice acá, bueno, los ácidos grasos entonces y otros productos de la digestión son tomados por la mucosa intestinal y convertidos en triglicéridos. Entonces, es decir, estábamos hablando de que para degradar los triglicéridos había que romperlos, ¿verdad? Para formar ácidos grasos. Pues ahora esos ácidos grasos se van a meter van a cruzar la barrera intestinal, ¿verdad? Que pues ellos son lipídicos y tienen ciertas facilidades para atravesar membranas, pero bueno, ahí decía que los ditriglicéridos no lo hacían, posiblemente pues son, sencillamente compuestos muy grandes para hacerlo, ¿verdad? Pero los monoglicéridos y los ácidos grasos libres sí. Ahora, del otro lado, es un problema si se comienzan a acumular como ácidos grasos libres, ¿verdad? Por lo que decíamos de que son compuestos tensoactivos, ¿verdad? Y esto es un problema. Entonces se vuelven a convertir en triglicéridos, ¿verdad? Por un proceso enzimático. Dice acá, bueno, la absorción es el proceso mediante el cual las sustancias resultantes de la digestión ingresan en la sangre a través de las membranas, ¿verdad? Un sustrato de bajo peso molecular o por medio de un transporte selectivo. Dice acá, no es indispensable la digestión total no es indispensable la digestión total de las grasas neutras, debido a que pueden atravesar las membranas y se encuentran en una emulsión fina. Es decir, posiblemente hay una pequeña cantidad que logra, que aún sin ser hidrolizada por las proteasas, logra atravesar si se encuentra en una emulsión muy pequeña, ¿verdad? Sencillamente, pues si se encuentra, digamos, como formando grandes agregados de grasa, pues eso sí les va a costar cruzar. Dice acá, bueno, sustancias sin degradar totalmente, los monoglicéridos que atraviesan las membranas son hidrolizados totalmente en los enterocitos o en células epiteliales. En las células intestinales se sintetizan nuevamente los triglicéridos. Y la parte del colesterol, el colesterol se absorbe en el intestino y luego se incorpora a unos que se llaman kilomicrones, tal como está o como ésteres de ácidos grasos. Entonces vamos a ver. Decíamos todo lo que se rompió anteriormente, ¿verdad? Los monoglicéridos, los ácidos grasos libres y pues algunos otros que puedan estar ahí en emulsión fina y también el colesterol, entonces cruzan la membrana y ya en la parte interna se vuelven a sintetizar como triglicéridos y el colesterol y esos se incorporan a este tipo de lipoproteína, ¿verdad? Que es como una especie tiene como una especie de micela, ¿verdad? Un tipo de membrana externa que no es que es una monocapa, digamos, no, em, em, no luce como una micela y no ¿cómo se llama? Y no como un liposoma, ¿verdad? No tiene una doble capa aquí. Y en este tipo de lipoproteínas, se incorpora en la parte de adentro tanto los triglicéridos como el colesterol, ¿verdad? Es como estas lipoproteínas son como un tipo de vehiculización, ¿verdad? Esto que dice apolipoproteínas, el apo se le llama, el apolipoproteína se le llama como a la parte, si uno separara de este tipo de lipoproteínas, la parte que es proteica,
Es decir, como quitándole todos los ácidos grasos, esa sería la apolipoproteína. ¿Verdad? Entonces, bueno, tenemos, como dice aquí, una capa externa de fosfolípidos y adentro pues los triglicéridos y el colesterol. También el colesterol pues se intercala en esa membrana, ¿verdad? Como lo hace él siempre. Ok. No solo los kilomicrones, sino que tenemos varios tipos de lipoproteínas que funcionan para esta vehiculización de los ácidos grasos, ¿verdad? En particular la de los kilomicrones, que son similares a a las lipoproteínas de baja densidad o de muy baja densidad. Pues digamos que los kilomicrones se encargan fundamentalmente de los lípidos que vienen de la dieta. Por el contrario, las otras proteínas, la lipoproteína de muy baja densidad, la de baja densidad y la de alta densidad, se encargan más de los que ya están en el organismo. Esas son como las diferencias, ¿verdad? Entonces dice, bueno, acá los kilomicrones viajan por el sistema linfático y el corriente sanguíneo hasta los tejidos, ¿verdad? Porque por supuesto, digamos, en el caso de los carbohidratos, la glucosa viaja en la sangre. En este caso, son los kilomicrones los que contienen los ácidos grasos que viajan en la sangre. Este es tal vez otro punto que quería mencionar. Estaba recordando unos días antes del examen unas consultas que me hicieron, ¿verdad? Porque, digamos, en el caso igual de los carbohidratos vimos tanto anabolismo como catabolismo, ¿verdad? Es decir, la ruta puede ser para romperlos o para generarlos. Entonces, ¿por qué? Porque el organismo necesita mantener una cierta concentración, ¿verdad? Necesita mantener un cierto nivel en sangre, de manera de que si tiene otras cosas y no tiene azúcar, sintetiza, ¿verdad? Pero si tiene mucho azúcar y no tiene otras cosas, pues degrada. Y según sean las necesidades de energía, pues se activa más una ruta que degrade que una que active. Ok, pues el sistema linfático, que está pues eh, ligado al sistema circulatorio, ¿verdad? La linfa sencillamente es parecido a la sangre, pero es un líquido transparente. Dice que es pobre en proteína y rico en lípidos. Y que se produce por el líquido que sale del espacio intersticial o intercelular, ¿verdad? Y que lo recogen los vasos linfáticos. Y finalmente se bombea hacia la sangre. Bueno, una vez que tenemos vamos a ver, me brinqué uno aquí. No, decíamos, bueno, que los kilomicrones viajan en la linfa, ¿verdad? Este dice que la lipoproteína lipasa activada por el ApoC, que es un tipo de kilomicrón, convierte los ácidos grasos, perdón, los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol. Es decir, em, eventualmente, cuando se requiere utilizarlos y se requiere que salgan del kilomicrón, se hidrolizan otra vez, ¿verdad? Por acción, dice, de las lipasas intracelulares. Y los productos de glicerol se liberan a la sangre. El glicerol del plasma se puede tomar por las células, ¿verdad? Las células lo pueden utilizar y los ácidos grasos pueden ser oxidados en los tejidos. Dice acá que las lipasas de las lipoproteínas también son alfa específicas. Dice, bueno, estas hidrolizan triglicéridos en kilomicrones y lipoproteínas.
Es decir, estamos hablando, cuando hablamos de estas lipoproteínas, son como en estas bolitas, ¿verdad? Las apolipoproteínas, las que están aquí en la superficie, ¿verdad? Ellas, digamos que la manera de sacar esta reserva de grasita que anda aquí en el interior sería tomar un triglicérido, romperlo, ¿verdad? En los ácidos grasos y liberarlo. Los ácidos grasos pueden ser oxidados, ¿verdad? El mecanismo es parecido al de las lipasas pancreáticas. Es sencillamente un mecanismo hidrolítico. Dice, se ha encontrado la presencia de iones específicos que catalizan la posterior transesterificación a las posiciones primarias 1 y 3, como ya habíamos visto. Y luego, una vez que ellos ya liberados en el interior e hidrolizados por segunda vez, pueden también cruzar la membrana fosfolipídica de las células y entrar a las células. En las células, dice acá, los ácidos grasos pueden ingresar a la célula mediante un transportador. En las células del músculo se consumen para generar esta energía, y en los adipocitos o en las células del tejido graso se vuelven a convertir en triglicéridos y se almacenan como grasas, ¿verdad? Los adipocitos son unas células pues llenas de grasa, ¿verdad? Que tienen función de almacenamiento y función de protección, ¿verdad? Pues en el caso, por ejemplo, del ser humano, pues, de las llantitas del estómago, ¿verdad? O también, ¿cómo se llama? En tejidos como glándulas mamarias también, que tienen cierta función, protectora, ¿verdad? Ok. Em, en las células, digámoslo así, también hay una función, ¿verdad? De este, hormonas reguladoras, ¿verdad? Que ayudan también a, digamos, a identificar cuando ellos requieren ser guardados, ¿verdad? Dice aquí, por ejemplo, la perilipina se asocia a los triglicéridos y protege las esterasas, los protege de las esterasas, perdón, en los adipocitos, ¿verdad? Es decir, hay una función hormonal que dice, bueno, em, necesitamos agarrar la grasita y guardarla, ¿verdad? Porque el organismo no, ¿qué dicen por acá? Un segundo, no puedo ver el chat. Dicen que la lactancia materna, los adipocitos crecen un montón, pero el número permanece estable. Pero con la fórmula crecen y se multiplican. Eh, ese detalle no lo tengo, pero lo cierto, lo cierto también es que pues la leche tiene un contenido pues de grasa importante también, ¿verdad? Em, y de hecho, pues es parte de lo importante en la leche materna también, que ese contenido de grasa, como decíamos, altamente emulsificado, ¿verdad? Y en una forma en la cual, pues el sistema digestivo que todavía es muy sensible, pues de un bebé, logra asimilarlo. Pero de ahí, obviamente, cuando no, pues si una persona pues tiene que dar fórmula, pues eh, digamos, puede ser que el cuerpo se prepare y que esa reserva de grasa pues no se gaste. Ahora bien, también en todo ese proceso de la lactancia, pues hay una regulación hormonal muy fuerte, ¿verdad? Por eso es que em, se dice también que la leche se produce un montón entre más
entre más se consuma, ¿verdad? Que a veces la gente tiene como el concepto erróneo, ¿verdad? De que la leche, digamos, se puede como, digamos, que tal vez si le dan menos, se guarda, y más bien es todo lo contrario, ¿verdad? Porque hay una regulación ahí hormonal, ¿verdad? Que tiene que ver con la parte, es decir, entre el bebé más tome, más oxitocina hay relacionada ahí con esa parte para, para producir aún más leche, ¿verdad? Pero, em, ¿cómo se comporta el número de adipocitos durante la lactancia? Pues esa parte yo en sí no te la podría decir. Eh, pero bueno, de todas formas está interesante. Em, entonces decíamos acá, bueno, también en todas las células del cuerpo hay una regulación importante, ¿verdad? Por ejemplo, está aquí la perilipina reconoce, dice, las hormonas de regulación, ¿verdad? Y sencillamente almacena los triglicéridos, pues en el adipocito protegidos de la acción de las esterasas, ¿verdad? Y pues cuando se necesitan, este, también mediante un proceso hormonal, este, se activa una lipasa que puede, pues, extraerlos de, del- de la gotita de grasa, ¿verdad? Hidrolizarlos y enviarlos nuevamente a la sangre para que continúen ahí su proceso de transporte, ¿verdad? Y eventualmente de oxidación. Em, y finalmente, pues era un poco esto que hablábamos aquí, ¿no? Que ellos pueden ser guardados, ¿verdad? O pueden ser, por el contrario, enviados para ser utilizados como combustible, ¿verdad? Y para ser oxidados, ¿verdad? Por ende. Entonces, esa última parte, sobre todo, si ellos en lugar de ser guardados se envían a ser degradados, ¿verdad? A ser oxidados, dice acá, bueno, el metabolismo de los ácidos grasos y del glicerol se divide en dos partes. Hay una parte que es la de el glicerol como tal, que se transforma en gliceraldehído 3-fosfato y entraría en la misma ruta de la glucólisis, ¿verdad? Y la beta oxidación, que la beta oxidación es un proceso en el cual los ácidos grasos se convierten en acetil-CoA y entran directamente en el ciclo de Krebs. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿o tienen dudas? Otra cosa, ajá, perdón. Perdón, no era, es que a mí no me quedó muy claro exactamente qué eran las apolipoproteínas o como sea que se diga. Ok. Entendemos que estas cuatro, ¿verdad? Que son muy parecidas, acá sencillamente están divididas por densidades, ¿verdad? Estas por densidades y los kilomicrones son como los transportadores, ¿verdad? Como estas bolitas. Ahora, en estas bolitas, pues aquí tenemos una membrana de fosfolípidos, ¿verdad? Por ahí andan pedacillos de colesterol metidos. Aquí adentro está colesterol y ésteres del colesterol. Y también están los triglicéridos, ¿verdad? Es decir, es como una microgota de grasa en un vehículo, ¿verdad? Pero aquí entre la membrana fosfolipídica también hay unas proteínas que son como, ¿cómo decir? Como las proteínas de membrana. Sencillamente esto es diferente a una membrana de fosfolípidos, ¿verdad? Se parece más a una micela en el sentido de que
adentro no hay otra capa de fosfolípidos, ¿verdad? Porque por supuesto la parte interna no es acuosa, sino que es lipídica. Entonces la apolipoproteína es como la proteína, como si fuese una proteína integral de membrana, es decir, es una proteína que está ahí pegada en la membrana de el kilomicrón o la lipoproteína que sea. Si yo retirara toda la parte lipídica, vamos a ver. ¿Cómo decir? Digamos, bueno, aquí está la bolita, ¿verdad? Esto que está aquí toda en la superficie son fosfolípidos. Pero por ahí hay también una proteína, ¿verdad? Esa proteína es en parte, bueno, algunas de ellas, las que se pueden encargar de tomar los triglicéridos y meterlos, ¿verdad? Y algunas de ellas son las que se pueden encargar de tomar los triglicéridos y sacar los ácidos grasos. Ahora, si yo tomara, vamos a ver cómo lo representamos. Si yo tomara solamente la parte proteica, ¿verdad? Y la purifico, digamos, y le quito todo lo que... Ay, 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 perdón. Y le quito todo lo que no es proteína, es decir, lo que es grasa. Voy a tener ahí ay, ay, ay. Voy a tener ahí la bolita, ¿verdad? Que es constituida eventualmente de proteína. Posiblemente esta parte que es la que en la lipoproteína da para afuera, sea una parte más acuosa, por decirlo así, más hidrofílica, y toda esta parte de aquí tenga más bien dominios lipofílicos, ¿verdad? Por la forma en la que está ubicada. O esta otra de acá, ¿verdad? También sería la parte proteica meramente. Esa parte proteica es lo que se le llama apolipoproteína. Ok, profe, sí. Gracias. Ok, excelente. ¿Alguna otra cosa? Ok. Y vamos por acá. Ok. Entonces, el glicerol, ¿qué le pasa al glicerol? Dice, bueno, que hay una activación que ocurre en los tejidos que tienen una enzima que se llama gliceroquinasa, ¿verdad? Y esos tejidos dice acá que son hígado, riñón, intestino, glándula mamaria lactante. Bueno, y podría ser algún otro, ¿verdad? Por supuesto, estamos hablando de mamíferos, ¿verdad? Proceso mamíferos, ¿verdad? Dice que es un paso irreversible. Tenemos el glicerol, y el glicerol se puede fosforilar utilizando una quinasa para dar L-glicerol 3-fosfato. Dice acá que luego este es transformado a dihidroxiacetona 3-fosfato. La enzima dice es una glicerofosfato deshidrogenasa. Y dice que esta reacción sí es reversible, ¿verdad? Sencillamente se produce un NAD y este de aquí del medio se oxida a dihidroxiacetona fosfato.
Dice la fosfotriosa convierte de manera reversible la hidroxiacetona-fosfato en D-gliceraldehído 3-fosfato, el cual ingresa de manera regular a la glicólisis. ¿Verdad? Dice la posibilidad del glicerol de formar intermediarios de la glucólisis ofrece también un camino para la degradación total, lo cual es algo bien importante, ¿verdad? Si no, se acumularía un montón de glicerol ahí que posiblemente el cuerpo no sabría qué hacer con él. Dice acá, contribuye al 5% de la energía proveniente de los triglicéridos y el otro 95% proviene de los ácidos grasos. A propósito, ¿ustedes qué piensan que contiene más energía? ¿Los, los carbohidratos o los ácidos grasos? O los triglicéridos, digamos. Los carbohidratos o los triglicéridos. No sé, profe, tal vez los triglicéridos. ¿Por qué? No sé, o sea, me parece que ellos pueden como ser precursores en otras rutas metabólicas o tal vez se pueden oxidar con mayor facilidad, entonces. Hay algo ahí, pero no es exactamente la explicación. Vamos a ver, voy a quitarles un toque porque me compartieron algo en el chat que no puedo ver. Triglicéridos casi el doble de carbohidratos. Ajá, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la cual son más energéticos? ¿Me podrían decir algo acerca de el estado de oxidación de estos compuestos? ¿Será que ellos se encuentran más reducidos que los azúcares? Correcto. Dice acá, casi todos son enlaces simples. Exacto, pero ¿qué contienen menos? Imaginémonos, cuando uno compara, no sé, una glucosa con un triglicérido que casi no me cabe en la... Tienen menos enlaces dobles ya que están todos oxidados. Em, la glucosa tiene mucho oxígeno, es eso sobre todo. Los azúcares tienen mucho oxígeno. Em, ese montón de grupos OH pues hacen que algunas cosas sean más fáciles, es decir, son hidrosolubles, pueden transportarse en la sangre, em, son más fácilmente funcionalizables, ¿verdad? Una enzima le pega ahí un fosfato en la posición que quiera, mucho más fácil, con una cantidad, digamos, relativamente menor de pasos. Em, pero los azúcares, la glucosa y los otros carbohidratos tienen un estado de oxidación más alto. Em, por esa razón, los ácidos grasos contienen más energía. Entonces, como decíamos desde el principio, los ácidos grasos tienden a ser una reserva secundaria, ¿verdad? Si el cuerpo considera que tiene energía mucho más a largo plazo,
la almacenan a depósitos. Pero sí, el organismo, pues, digamos, lo que necesita es lo que está más lo que está más disponible, o sea, lo que está más, es decir, tiene de las dos, prefiere consumir los carbohidratos porque son más accesibles. Y como decíamos ahí, hay algunos, como decíamos con el tema de los carbohidratos, hay algunos tejidos que incluso solamente pueden consumir glucosa. Aunque también como yo les quería explicar algunos, y ya ahorita cuando veamos más la parte de cómo se integra esto en los otros ciclos, también se los voy a explicar. A partir de ácidos grasos se puede sintetizar glucosa, ¿verdad? No es que si uno no consume azúcares, no no le llega glucosa al maní, ¿verdad? A partir de ácidos grasos se pueden sintetizar carbohidratos. Bueno, entonces, para ver qué dicen por acá. No entraría el cuerpo en cetosis. Sí, sí, precisamente por ahí va el asunto. Pero bueno, ahora explicamos esa parte un poquito más. El siguiente proceso, digamos, en esta ruta de degradación es la llamada beta oxidación. La beta oxidación, dice, es el catabolismo de los ácidos grasos, es decir, cuando rompemos los ácidos grasos, ocurre en hígado, músculo esquelético, corazón, riñón, tejido adiposo, etc. Y dice que comprende la oxidación del carbono beta, por eso se llama beta oxidación, del ácido graso, es decir, se van rompiendo los carbonos de dos en dos. Dice que esto ocurre en las mitocondrias y que antes debe ocurrir pues la activación del ácido graso, es decir, que se requiere energía de ATP y el transporte en la mitocondria. ¿Verdad? Entonces un poco, aquí hablábamos perdón, un segundo. Hablábamos, bueno, perdón. Los azúcares, ¿verdad? Los carbohidratos se convierten en piruvato, el piruvato se convierte en acetil-CoA y va al ciclo de Krebs. Pues los ácidos grasos también entran, ¿verdad? Sufren un proceso de beta oxidación que son prácticamente varios ciclos de algo semejante. Por eso se representa de esta manera, ¿verdad? Se transforma en acetil-CoA, se genera un montón de poder reductor, el cual por supuesto va a la cadena transportadora de electrones. Y el acetil-CoA, al igual que el que proviene de los carbohidratos, se va para el ciclo de Krebs. Dice acá, en general, este es un proceso que produce, digamos, por cada vuelta al ciclo, por decirlo así, produce un acetil-CoA que se puede utilizar para que vaya el ciclo de Krebs o para hacer biosíntesis de otras cosas. Un NAD y un FAD que se usan para obtener ATP en la fosforilación oxidativa o como fuentes de poder reductor para otros procesos. Y un ácido graso con 2 carbonos menos, es decir, cada ciclo de beta oxidación rompe 2 carbonos como acetil-CoA, genera estos intermediarios reducidos y le corta esos 2 carbonos al ácido graso. Dice, ese ácido graso pues puede seguir oxidándose hasta ser convertido completamente en acetil-CoA si tiene un número, ahí dice para, ¿no? Es par,
Espérense para cambiarlo porque esto es un poco confuso. Par de carbonos o varias acetil-CoA y un succinil-CoA si tiene un número impar. Recibe el nombre porque la oxidación se da en el carbono beta, se desprenden 2 unidades y ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Dice aquí, secuencias parecidas se han encontrado en el citosol que parecen estar asociadas al acortamiento de cadenas muy largas. Dice, la beta oxidación en plantas tiene un fin diferente. Se orienta más a la producción de acetil-CoA para el uso en la vía del glioxilato para la producción de ATP. Como decíamos ahí, entonces, si yo tengo, por ejemplo, este ácido graso, ¿verdad? Que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lo cortaríamos de 2 en 2, ¿verdad? Aquí el carbono beta, al igual que habíamos mencionado cuando habíamos hecho la descripción general de los ácidos grasos, sería contando el carbonilo. Es decir, alfa beta sería como el carbono que está a la par del carbonilo. Tuvimos un poco de discusión por esto, ¿verdad? Porque en algunas reacciones se utiliza la nomenclatura del carbono alfa como el que está a la par. Bueno, pero en este caso, para los efectos de la beta oxidación, también nos referimos al que está a la par del carbonilo, ¿verdad? Entonces, una vez que hay un ciclo, este segundo se convertiría en un carbonilo, ¿verdad? Y después se remueven otros 2, y 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 otros 2, hasta generar los 8 acetil-CoA. Para hacer meramente catabolismo, estos 8 acetil-CoA podrían irse al ciclo de Krebs, ¿verdad? Degradarse totalmente hasta 16 dióxidos de carbonos y generar 64 electrones que irían a los intermediarios electrónicos, ¿verdad? Y además la beta oxidación generaría otros 28 electrones. Vamos a ver, por ejemplo, acá dice que se genera un NAD y un FAD, ¿verdad? Esos serían dos compuestos reducidos por cada vuelta al ciclo, ¿verdad? Y lo otro es que esos intermediarios, digamos, contienen 2 electrones cada uno. Entonces, por ahí es que van sumando esos 28 electrones. Y finalmente, bueno, sí, del ciclo de Krebs, 64 electrones. Todos ellos podrían ir a la cadena transportadora de electrones, ¿verdad? Para hacer la síntesis de ATP. Ok. Vamos a ver luego cómo se activan y cómo entran a la mitocondria. Dice aquí que el ácido graso no atraviesa la membrana mitocondrial, sino que debe ser introducido con un transportador. Y que el transportador más común es la carnitina. Para unirlo a la carnitina, el ácido graso es previamente activado con un grupo saliente que facilita la unión de la carnitina. Vamos a ver, acá está la carnitina. La carnitina utiliza una enzima, por ejemplo esta, carnitina acetiltransferasa 2, para pegarle una coenzima A, ¿verdad? La cual este enlace tioéster es un enlace mucho más lábil, ¿verdad? Entonces tenemos ahora carnitina vamos a ver la
No, perdón, este es el ácido graso que entra, ¿verdad? No, la carnitina está acá, la carnitina viaja a la parte exterior, ¿verdad? La membrana interna tiene un transportador, ¿verdad? Porque ustedes recuerdan que esta membrana interna, por el hecho de la fuerza, la que aquí en el medio hay un montón de H más, esta membrana es muy poco permeable, ¿verdad? Entonces la carnitina utiliza un transportador que lo saca, ¿verdad? Ya la membrana externa sí logra atravesar, ¿verdad? Y aquí es donde utiliza la carnitina acetiltransferasa para em, ligarse a un ácido graso. Pero este ácido graso em, previamente había sido activado, ¿verdad? Y estaba como acil-CoA, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí. Entonces la acil-CoA ya con la carnitina pues libera la coenzima A, ¿verdad? Y me queda esto como acilcarnitina, ¿verdad? Esta acilcarnitina ya puede atravesar la membrana externa y puede utilizar el transportador que tenía para ingresar, ¿verdad? Aquí en el interior, igualmente una coenzima A me genera el acil-CoA por un lado y me libera la carnitina otra vez. Vamos a ver, hay un proceso en el cual la activación ocurre, ¿verdad? Por la acción de la eh, acil-CoA sintetasa, ¿verdad? Que toma un ATP y lo enlaza, ¿verdad? Como un AMP-CoA, ¿verdad? Liberando un pirofosfato, ¿verdad? El pirofosfato se hidroliza a dos fósforos inorgánicos em, y posteriormente este ATP, ¿verdad? Perdón, este AMP es liberado por la coenzima A, ¿verdad? Para dar el acil-CoA, que es el que se va a unir a la carnitina. ¿Por qué las señoras inyectan carnitina en el abdomen con el fin de quemar grasa? Pues es una buena pregunta. Em, pues yo imagino que al ponerlo más cerca pues del tejido adiposo, pues consideran que podría ayudar a hacer un mejor transporte, ¿verdad? Me imagino que por ahí va la lógica. ¿Qué tan efectivo es? Eso sí no lo sé, ¿verdad? Pero por lo menos esa sería como la lógica. Esto es esto mismo que está acá, ¿verdad? Tenemos el ATP más el ácido graso. Se pega un AMP a al ácido graso, ¿verdad? Liberando el pirofosfato. El pirofosfato se hidroliza y después una coenzima A libera la AMP, ¿verdad? Generándome el ácido graso. Entonces acá dice, bueno, lo que explica es esto, ¿no? El ácido graso hace un ataque nucleofílico en el fosfato alfa del ATP, liberando un pirofosfato, y la pirofosforilasa cataliza la hidrólisis del pirofosfato, ¿verdad? Posteriormente, hay una tioquinasa, ¿verdad? Que es la que hace la unión de la coenzima A al ácido graso. Dice que la tioquinasa presenta tres formas, una para ácidos de 2 a 4 carbonos, otra para de 4 a 12 y otra para de 8 a 18. Una transferasa dice une el acilo a la carnitina, ¿verdad? Aquí tenemos la carnitina y aquí tenemos el grupo acilo, ¿verdad? Sencillamente se une por aquí, por este OH. Dice una translocasa, que es el transportador, ¿verdad?
facilita la entrada del éster carnitina hasta la membrana interna. En la membrana interna, una transferasa vuelve a asociar el acilo a la acetilcoenzima A, que fue el proceso que vimos por ahí. Y la transferasa del citosol es solo mientras que dice, es solo una mientras que se han identificado 3 transferasas con diferente especificidad en la mitocondria. Ok. Ya lo que sigue es propiamente el ciclo de la beta oxidación. Entonces, para no cortarlo a la mitad, paremos por acá.